Hola, buenos días. Hoy es 7 de febrero de 2024 y estamos aquí en la sala de lectura de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo en una nueva edición de Conversas sobre Emprendimiento. Yo soy Diego Rodríguez Toubes, soy profesor de esta facultad, como ya sabéis, y también soy coordinador del programa META. Es un programa de mentorización entre alumnos y empresarios y también de promoción de emprendimiento. Por lo tanto, estas jornadas de conversas sobre emprendimiento se ajustan muy bien a este tipo de cosas, ¿no? De la promoción. Y están con nosotros, tenemos hoy con nosotros dos invitados muy interesantes, porque antes de estas conversas hemos estado hablando y salían algunos asuntos muy de actualidad, no solo en la empresa, sino también en la sociedad. Y estoy convencido que va a ser muy interesante y os va a gustar a todos los que estáis oyendo y viendo. Entonces, antes de nada voy a presentar a los invitados. Tenemos con nosotros a Javier Serrano, que es emprendedor, empresario y actualmente es el CEO de la empresa Mentines. Buenos días, Javier. Buenos días. Y tenemos también a Ernesto López Valeiras, que es profesor, investigador del Departamento de Contabilidad de esta facultad, de la Universidad de Vigo. Y buenos días, Ernesto. Hola. Entonces, para empezar las conversas, yo pensaba que, ya que tenemos el invitado especial a Javier, comenzar con él, preguntarle algunas cosas, que nos cuente un poco de su trayectoria personal y profesional, porque tengo entendido que empezaste con el área tecnológica y luego pasaste a otras áreas. Sí, yo empecé a programar, me acuerdo que cuando tenía 12 años o así, me habían regalado el Spectrum ZX, es uno de los primeros precursores de las consolas, y me acuerdo que tenía un manual de instrucciones que, aparte de enseñarte el uso del Spectrum, pues tenía como código. Me acuerdo que tenía el juego del Pong y un reloj. Entonces yo recuerdo que mi hermano estaba dictándome, el código fuente estaba escrito en las propias páginas del manual, era un manual así, y yo tecleando, ¿no? Entonces, fue mi primera experiencia como programador, pero siempre me llamó la atención la tecnología, pero sobre todo como hobby, porque venía de eso, pues me gustaban los ordenadores. Entonces fue un hobby que luego, claro, se termina convirtiendo en, empiezas a programar, empiezas a pensar ya programar a nivel profesional. Entonces me di cuenta que fui arrastrando ese hobby hasta que se convirtió en una profesión. Entonces yo era autónomo, yo viví el boom del comercio electrónico, ¿no? Es decir, tenía muchos clientes que montaban comercios electrónicos, entonces yo lo hacía, pero se me hacía muy repetitivo, de aquella tampoco los salarios se pagaban, no había tanta demanda como ahora en programación, entonces estaba como un poco frustrado y al final me hice una autorreflexión, dije, pero es que esto no es algo que yo haya decidido vocacionalmente, ¿no? Es decir, no es que dijera, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Y entonces hice ese ejercicio de decir, vale, si hubiera elegido algo que fuera, o que yo sintiera como algo vocacional, ¿qué hubiera sido, ¿no? Entonces llegué a la conclusión de que era psicología. Dije, pues empecé en la UNED por psicología. Fue empezar a leer los libros y descubrí que efectivamente era lo que me gustaba. Entonces ya sentía, dice, vale, esto sí que hubiera sido vocacional, ¿no? Entonces estuve estudiando varios años. ¿Qué pasa? Que seguía de autónomo. Entonces, claro, una cosa es que para mí, que era leer, que absorbía mucho, le dedicaba tiempo, pero otra cosa era leer, memorizar, presentarse a exámenes, ¿sabes? Entonces, claro, me implicaba muchas más horas de las que yo podía abordar en ese momento. Entonces, yo mismo me motivaba el año siguiente para matricularme, luego no conseguía sacar las asignaturas. Y dije, sé que esto es lo que me gusta, he aprendido mucho. Y dije, tengo que seguir trabajando. Entonces, seguí como programador, pero dije, dejo en stand-by lo que es psicología, pero a cambio voy a volverme un mejor profesional en el tema de programación. Entonces, fue cuando cambié mi mentalidad y fue cuando empecé a trabajar en startups y entonces, ahí ya empecé tanto a nivel personal, laboral y tecnológicamente, empecé a avanzar. Me hicieron CTO, director técnico, al año, y esas mismas personas eran personas que, aun a riesgo de perderme como director técnico, me decían, a ti te gustaba la psicología, a ti te gustaba, ¿no? Entonces, como me dieron las alas para probar, en el 2019 monté Neurotech GAL, que es la filial de Neurotech X, que es la organización más grande de neurotecnología. Y sobre todo ahí era una comunidad de neurotecnología, porque ya la propia palabra unía las dos cosas, lo que se me daba bien y lo que me gustaba, ¿no?
Y en esos espacios estaba muy bien porque precisamente a las charlas venían pues, ingenieros, venían programadores, venía gente de psiquiatría, psicología, ¿no? Entonces estaba muy bien. A partir de ahí yo les decía a mis compañeros, dice, bueno, pues mira qué guay las charlas, ha venido mucha gente, y me dijeron, vale, eso está bien para hacer amigos, pero monta algo, ¿no? Entonces, bueno, y ahí llegamos al punto de Mentimes, de lanzar Mentimes. O sea, entonces, en toda esa etapa de emprendimiento, algunos aspectos que piensas ahora que te hubiesen venido bien en aquel momento, o bueno, porque muchos de los presentes también, o los que están escuchando, pueden tener la idea también de emprendimiento a la cabeza. Y bueno, ¿cuáles son así aspectos a lo mejor que consideras claves en esos momentos? Sí, yo luego lo he reflexionado y si algo hubiera cambiado o acelerado muchísimo más mi aprendizaje o el emprendimiento, si volviera atrás 10 años en el tiempo, el consejo que me daría es participar en comunidades, porque precisamente yo os comentaba, trabajaba como freelance, entonces es muy solitario, es decir, era yo solo con los clientes y estaba aislado, había muchos eventos de tecnología en mi caso, que era mi área, ¿no? Pero estaba totalmente aislado y apenas participaba. Y luego cuando empecé en el mundo de las startups y vi todo lo que enriquecía estar en comunidades, participar en eventos, conocer gente que está resolviendo retos diferentes, te acelera muchísimo y yo creo que es uno de los grandes consejos. Y luego el siguiente consejo es la mentoría, buscar gente que ya haya pasado por problemas, por resolver retos, y aprender de eso. Entonces eso acelera muchísimo también el emprendimiento, cualquier cosa que vayas a embarcarte, ¿no? Entonces yo siento que si pudiera volver atrás en el tiempo, si hubiera hecho esos dos cambios, hay cosas que no, que tienes que simplemente pasarlas y tal, pero esos dos cambios yo creo que hubieran acelerado mucho. Muy interesante porque tenemos en esta facultad un programa de mentoría que lo intentamos promocionar también por lo que estás diciendo, ¿no? Ese acercamiento al mundo profesional y que ese paso, esa transición no sea tan abrupta, ¿no? Y bueno, y entonces ahora estás en Mentimes, entonces nos puedes contar algo sobre la empresa, a qué se dedica, cuáles son los objetivos. Sí, Mentimes es una plataforma de People Analytics y salud mental para organizaciones, ¿no? De hecho, el siguiente paso fue eso, ¿no? Decir, vale, voy a montar algo ya uniendo las dos cosas, ¿no? Es decir, uniendo lo que me gusta y lo que se me da bien, ¿no? Ya cuando estaba haciendo psicología me di cuenta de todos los problemas a los que nos vamos a enfrentar a nivel sociedad con los problemas de salud mental. Entonces, hay muchas cosas que resolver dentro de eso, pero el primer problema, el que veía, era el acceso a estos servicios, ¿no? Entonces, el modelo que vimos era, ya que los servicios públicos están saturados y hay pocos recursos, me fui a las siguientes entidades en las que podían aportar, que en este caso eran las empresas. A día de hoy, pues ya se empieza a hablar de la salud mental en las empresas, pero cuando arrancamos en el 2021, literalmente me han dicho de por qué quería hablar de salud mental en las empresas. Es decir, muchas empresas no entendían, ¿no? Entonces, a lo largo de ese año sí que empezó a hacer un boom con Simone Biles en las Olimpiadas. Es decir, poco a poco a lo largo de ese año fue como que la gente empezó a decir, vale, en el trabajo también se habla de salud mental, ¿no? ¿Y por qué People Analytics también? Porque al final tienes que medir. Nosotros en la parte de People Analytics medimos el bienestar psicológico de los empleados, ayudamos a identificar más de 80 indicadores, estilos de cultura, estrés, motivación, ¿no? Entonces, al final lo que hemos aprendido es que tú las estrategias lo tienes que tomar con datos y no por buenas prácticas, ¿no? Yo se lo digo a las empresas, y veo empresas que tienen futbolines y un futbolín no te va a quitar una cultura tóxica, ¿no? Entonces, y sí que hay empresas que contratan a psicólogos, pero nosotros lo que hacemos diferente es decir, mira, si esto lo ves como un beneficio, como quien te paga el gimnasio, no va a funcionar, ¿no? Porque esto tienes que ponerlo en el centro, porque va a implicar, si quieres que sea sostenible y que tu organización mejore, va a implicar cambios organizacionales. Y a lo mejor es revisar el estilo de liderazgo que hay en la organización, ciertas dinámicas. Entonces, si esto solo lo ves como un beneficio, no va a funcionar. Ahora tienes que estar dispuesto a medir y a tomar decisiones basadas en estos datos, por lo tanto, cambiar cosas en la organización. Si lo haces, claro, va a funcionar. ¿Por qué crees que cambió esa mentalidad en las empresas que antes nadie se planteaba lo de salud mental y ahora y así? Sí, yo tengo mi teoría, ¿eh? Vale. Yo siempre cuento que a mí me pasó, como comentaba, que empecé vendiendo páginas web. Yo pasé por varias fases. La primera era iba a las empresas a explicarles que era una página web, porque no sabían lo que era una página web. Luego hubo el boom de las .com
y salía en el telediario y todo el mundo hablaba de las páginas web, del comercio electrónico. Y entonces yo iba a las empresas y me decían, sigo sin saber lo que es una página web, pero lo quiero, ¿sabes? Y luego pasaron por, mira, quiero una página web, me la acaban de hacer, una consultora mala, se ha aprovechado la oportunidad y no estoy contento con lo que quiero algo de calidad, ¿no? Yo creo que ahora mismo, sobre todo en España, estamos en esa fase de, todavía sigo sin entender, porque nos lo preguntan, ¿sabes? Nos preguntan, decir, ¿cómo va esto? ¿No? Es decir, creo que todavía estamos en esa fase de que todo el mundo habla de ello, pero todavía las empresas no tienen claro el impacto directo de lo que implica. Cosa que sí vemos diferente, por ejemplo, en Latinoamérica. ¿Sabes? Cuando nos escriben del ámbito a nuestro email, nos dicen, el email es totalmente diferente. Allí nos dicen, mira, yo ya estoy pagando psicólogos a mis empleados, necesito una plataforma que me ayude a gestionar todo esto. Aquí es, bueno, explícame qué hacéis, ¿no? Cómo funciona esto, ¿no? Y yo creo que es porque aquí todavía cuesta ver el retorno, ¿sabes? Cuesta, es algo, parece que es intangible, parece que no... y eso, porque se mira como un cuidado, ¿no? Y entonces creemos que todavía no ven claro el impacto directo. Y yo siempre digo en las charlas, es decir, tú te imaginas una fábrica con la mitad de las personas con la pierna rota y automáticamente piensas en dos cosas, el problema a nivel salud, que implica eso, y el impacto a nivel económico para la empresa. Sin embargo, tenemos a día de hoy empresas con la mitad de la plantilla con estrés y no tenemos esa misma reacción, ¿no? Entonces... ¿Y en tu empresa en qué situaciones de estrés has tenido? Bueno, que se pueda contar, lidiar o que... Sí. Porque claro, es una palabra que puede recoger muchas cosas, muchos ámbitos. Y supongo que también el tipo de estrés habrá cambiado, antes eran unas cosas, otras. ¿Algo sobre esto? Sí, lo primero, ya aprovecho, es no demonizar el estrés, porque de hecho hay el estrés bueno y el estrés malo. Es decir, el estrés también es lo que te incita y te motiva a hacer algo, ¿no? El problema es cuando se vuelve el que te puede volver más incapacitante o un estrés sostenido en el tiempo, ¿no? Pero sí, evidentemente al final emprender en una startup es como una montaña rusa. Y nos dedicamos a salud mental, es decir, al final lo importante es reconocer, es decir, una de las métricas que vemos nosotros que tenemos es el reconocimiento emocional o las habilidades o la gestión emocional, ¿no? Entonces, emprender vas viendo que es toda una montaña rusa, entonces lo más importante es aprender a identificar cómo estás en cada momento y cómo te puede afectar, es decir, si estás en la parte de arriba, que nos tiene pasado, es decir, llega el primer cliente y pensar, bueno, esto se vende solo. Entonces puedes tomar decisiones sesgadas por ese optimismo de todo es maravilloso y luego te das cuenta de que no se vende solo. Entonces piensas y luego ya te vas para abajo y dices, ostras, ¿y si no vendo? ¿Y si estoy haciendo...? ¿Sabes? Entonces cuando estés abajo también saber reconocer en qué te está afectando en la toma de decisiones el estar, digamos, más deprimido, más negativo, ¿no? Para intentar balancear, ¿no? Pero sí. Javier está hablando mucho de métricas, indicadores, y entonces, bueno, yo sé que Ernesto, el departamento de contabilidad, pero está especializado en temas de control de gestión, que va mucho de esto, me da la impresión. Entonces, me gustaría que hablases un poco qué es esto del control de gestión, qué investiga el control de gestión, etcétera. Bueno, control de gestión es una función directiva, como otras, ¿no? Que está muy conectada con planificación. Si planificamos pero no controlamos, pues no, de nada sirve planificar, y al contrario, si no planificamos, ¿qué vamos a controlar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del control de gestión? Fundamental, pues que la empresa alcance sus metas organizativas. Entonces está involucrado, el control de gestión está involucrado en múltiples tareas. Una es generar información para tomar decisiones, para tomar mejores decisiones informadas, como las que comentaba Javier. Esto se puede realizar mediante indicadores, como los que tiene Mentimes para personas, mediante herramientas como la contabilidad de costes o los presupuestos, ¿no? Y otro aspecto que hay que tener en cuenta para que las empresas alcancen sus objetivos son las personas. Alinear los intereses de las personas con los intereses organizativos, ¿no? Entonces, ahí control de gestión está involucrado, por ejemplo, en el diseño de incentivos, en la medición del rendimiento de las personas. No sé cuál es la perspectiva de Mentimes, de si que una persona se sienta controlada, pues puede sentirse amenazado, ¿no? Por que exista un control sobre
sobre ella o al contrario, que pueda ser motivador. Desde una perspectiva de investigación lo que vemos es que una misma herramienta, utilizada de la misma manera, para una persona la puede motivar y para otra percibirlo como una amenaza por parte de la empresa, ¿no? Pues por falta, cree que puede tener falta de confianza, ¿no? ¿Por qué me están midiendo tanto si yo cumplo, ¿no? En cambio, otra persona, pues al contrario, lo ve como una oportunidad de demostrar que cumple y que rinde, ¿no? En investigación, en control de gestión, pues por ejemplo, yo trabajo investigando cuáles son las consecuencias de la utilización de este tipo de herramientas dentro de las organizaciones. Muchas veces la visión clásica es que la utilización de estas herramientas puede generar rigidez, pues por ejemplo, si tienes demasiada información, pues pierdes flexibilidad para tomar decisiones rápidas y, por ejemplo, que puede afectar, si se utiliza de una manera muy rígida, pues a la creatividad, ¿no? Lo que vemos es que depende cómo se utilice, puede tener unos efectos u otros, o sea que el campo de investigación es muy amplio. Muy bien. Entonces, tú has salido en diversos aspectos del compromiso, del estrés. En la empresa actualmente, Javier, ¿qué aspecto ves como un problema a resolver, un dilema, aspectos a avanzar en este sentido, en el cual la investigación, o sea, el desarrollo de la investigación puede ayudar, porque todavía es un campo que es poco desconocido o todavía no nos hemos adentrado demasiado? ¿Se te ocurre alguno? Sí, a ver, nosotros venimos de un escenario en el que hemos entrevistado a muchas empresas al Departamento de Recursos Humanos, entonces le preguntábamos cómo estaban haciendo las cosas hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, la gente literalmente buscaba en Google preguntas, ¿sabes? Es decir, nosotros hemos llegado a la conclusión de que cuando tú quieres medir el bienestar emocional de las personas en una empresa, te tienes que convertir en una empresa de salud, porque al final estás midiendo temas de salud, ¿no? Entonces, como empresa de salud, al final tienes que tener un rigor científico, ¿no? Es decir, desde los ítems que pones para responder, desde las preguntas, las escalas, ¿no? Entonces, nosotros le damos mucho hincapié a esa parte científica, es decir, aunque parecen que sean preguntas, tienes que saber plantear las preguntas, saber interpretar los resultados, saber transmitir los resultados, porque nosotros le decimos a las empresas, les asesoramos también qué hacer cuando ya obtienen los resultados, cómo presentarlo de una manera correcta a los empleados. Y es un error también presentarlos mal, como también es un error no presentarlos. Es decir, si yo voy a rellenar una encuesta, quiero que eso impacte en algo. Entonces, si eso veo que no va a llegar a ningún sitio, la siguiente vez que me la mandes probablemente no responda, ¿no? Entonces, es decir, la parte científica es muy, muy importante, por lo tanto nosotros también activamos colaboraciones con la universidad, tenemos un doctor en psicología, estamos ahora con un doctorando, para que todas las acciones que hagamos, todas las estrategias y todas las escalas que vayamos a medir pues tengan ese rigor científico. ¿Tenéis algún problema en el tema, por ejemplo, de la falta de compromiso o exceso de compromiso en la empresa? Porque caben los dos extremos, ¿no? Gente que es un poco desapegada, bueno, y al revés, los workaholics que están ahí, que no desconectan jamás, que supongo que tendrán sus problemas también. Sí, como os decía, yo venía del mundo prácticamente de ser autónomo, o sea, yo solo, a trabajar en startups. Y en las que estuve, el problema que veíamos era al contrario, ¿no? Normalmente, porque también son grupos más pequeños, ¿no? Empresas de hasta 30 empleados, cosa que también estamos viendo asesorando a startups, es pues ver que gente es muy comprometida, entonces el problema suele ser al revés, es decir, enseñarle a la gente de levantar el pie del acelerador porque si no te vas a estresar, te vas a quemar. Suele ser gente muy autoexigente, a veces se agrava cuando están en teletrabajando, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en mi experiencia y en lo que nos estamos enfrentando ahora es al revés, ¿no? Es decir, bueno, hay que saber desconectar, saber descansar, porque al final esto es como hacer deporte. Yo me acuerdo cuando hacía un deporte, tenía un compañero que quería competir, entonces él pensaba que por entrenar el doble iba a rendir el doble, entonces se lesionaba más, ¿no? Entonces no es productivo tampoco el sobreesfuerzo ni el cansarse, porque no vas a poder mantener ese ritmo de una manera sostenible. Entonces, en nuestro caso, en mi experiencia, el problema solía ser al revés, es decir, vamos a aprender a frenar. Sí. ¿Y cómo se controla
esos niveles de exceso de compromiso, ¿no? Porque a priori parece que las empresas tratan de fomentar o implementar políticas para aumentar el compromiso de los trabajadores con la empresa. Claro, volvemos a lo mismo, medir. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el estrés, dentro del bloque de estrés de nuestra misión, o sea, a lo mejor tenemos como 15 o 20 indicadores de estrés. Eso también es algo que hacemos diferente a otras empresas, que te dicen simplemente el número de personas que están estresadas. Pero es que el problema es no saber el número de personas que están estresadas, sino el por qué. Porque las estadísticas, no hace falta hacer una medición específica en tu empresa, que las estadísticas ya dicen la cantidad de gente que ya está estresada. El tema es saber por qué. Y entonces, claro, ahí sí puedes llegar a través de las causas y los indicadores que tenemos a decir, bueno, el problema es este, hay problemas que su problema a lo mejor es un tema económico, su problema a lo mejor es la autoexigencia, entonces ver la tendencia, porque a lo mejor, y también lo que vemos es que cuando segmentamos estas métricas, estos datos, vemos que la problemática varía también de los departamentos. O no departamento, a lo mejor por el rol, o la gente que va a la oficina versus la gente que teletrabaja. Entonces, cuando empiezas a segmentar, ves que no existe un problema común, simplemente que a lo mejor un departamento tiene un problema específico y que no tiene que ver con otro departamento. Entonces, es eso, esa base de medir de una manera científica, pues que vas viendo las causas. Entonces, cuando tú entiendes las causas y están basadas en datos, ahí ya que puedes tomar decisiones más. Muy bien. Y Ernesto, desde la perspectiva de la investigación, supongo que esto se habrá estudiado. ¿Qué soluciones das a este dilema, a estos problemas que se presentan en la empresa? Bueno, pues por lo que me comentaba Javier, hay personas, yo a medida que lo estaba explicando, yo estaba buscando ejemplos, ¿no? Porque aquí en la facultad enseñamos que el capital humano es el recurso más importante, ¿no? que hay que cuidarlo. Sin embargo, hablando con la gente en la calle, pues hay mucha gente muy quemada, no sé si es la palabra técnica, ¿no? Muy quemada con sus empresas porque consideran que no están atendiendo a sus necesidades. Poniéndome en el rol del directivo, no sé si es que miran hacia otro lado, ¿no? Ante señales que pueden tener de que la gente está estresada, ¿no? a disgusto, con mucha presión, pero parece que eso funciona. No sé exactamente cómo se puede explicar Si eso. quieres te pongo un par de ejemplos de eso. Un ejemplo de eso que en mi experiencia también hemos vivido y que lo vemos con los clientes, ¿no? De hecho, a mí personalmente me pasaba eso, ¿no? Es decir, os decía que esto es como una montaña rusa emocional, entonces te vas enfrentando a muchísima gestión emocional, las partes buenas y la parte mala, ¿no? Pero el problema cuando estás en la parte mala, en nuestro caso, una de las métricas más importantes es el número de usuarios activos que utilizan la plataforma, es decir, cuántos empleados están respondiendo a través de las diferentes empresas que tenemos las preguntas, ¿no? Porque va viendo si va bien o hay algún problema. Pero claro, cuando estás en la parte baja de dudar de ti mismo, de saber si eso va a funcionar o no, claro, sí que inconscientemente tendrías a decir... claro, te daba miedo ver esa cifra. Entonces, inconscientemente resulta que no lo mirabas. Las encuestas son semanales, ¿no? Entonces, claro, pero luego te das cuenta que si lo miras, puedes confirmar que va bien, o realmente si ves que ha caído, quizás era un problema técnico, no es que no, pero sí que tendíamos, o personalmente sí que tendía a veces a evitar mirarlo por ese miedo, ¿no? Y luego también, de cara a los clientes también lo hemos visto, ¿no? El hecho de querer mirar para otro lado es literalmente cuando proponíamos el medir, muchas empresas nos decían, y estas frases se ha repetido bastante en los posibles clientes, es que tenemos miedo a ver qué sale. Es como el que tiene miedo a ir al dentista por lo que le encuentra. Entonces, decidir que no quieren meter esto por miedo a ver los datos que van a salir, pues eso también es algo que se ha repetido. Bueno, pues yo puedo contestar parcialmente a esa pregunta porque, bueno, como os decía antes, dentro de control de gestión, el estudio del comportamiento humano es muy relevante. Traemos teorías de psicología para tratar de explicar las relaciones que vemos, ¿no? Relacionadas con control de gestión, y uno de los comportamientos es mirar hacia otro lado. Que, bueno, en el caso de los directivos pues ya está claro, en el día a día pues el estudiante que sabe que le va a salir la nota el viernes
de un examen que no le salió muy bien y decide no mirarla para que pasar el fin de semana sin esa carga, ¿no? Y aprovechar el fin de semana. En los últimos años en los medios de comunicación vimos a famosos pasando por los juzgados, acusados pues, de fraude fiscal, ¿no? o de corrupción, y decían bueno, que ellos no sabían nada, que eran otras personas las que llevaban sus cuentas y que ellos no... bueno, entonces, en derecho penal esto está tipificado. Hay una doctrina que se llama ignorancia deliberada. Y lo que dice es que, bueno, lo que refleja es las situaciones en las que los individuos deciden rechazar, ser ciegos voluntarios ante una información que le puede crear problemas o inconsistencias, ¿no? No sé si puedo contar ahora una investigación que a lo mejor resuelve ahora lo que nos planteó Javier. Con otros colegas de otras universidades, quisimos analizar el efecto que tenía la percepción que tienen los empleados sobre el control que ejercen sobre ellos la empresa y cómo esto afectaba su comportamiento. Entonces hicimos una encuesta en 3 hospitales de Brasil, y había 2 grupos diferenciados, el personal clínico, médicos, enfermeros, personal técnico y los administrativos. Para nuestra sorpresa, el resultado fue distinto entre los 2 grupos, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis era que cuando el empleado percibe el control como una amenaza, va a desarrollar comportamientos que se pueden considerar desviados a los intereses de la empresa, entre los que se encuentra mirar hacia otro lado, ¿no? Que generalmente es algo que a largo plazo a la empresa no les interesa. El resultado que obtuvimos, que ahora os diré, se explica con una teoría de psicología que se llama disonancia cognitiva, que dice que cuando hay 2 cogniciones opuestas, cuando un ser humano, un individuo, percibe 2 fuerzas opuestas, entra en un estado de desconfort, desequilibrio, y tiene que aliviarlo de alguna manera, y una de ellas pues, es rebajando la importancia de una de estas cogniciones, ¿no? Y esto se explica muy fácil con una fábula, que no sé si conocéis, que es la del zorro y las uvas. ¿Os suena la fábula? Bueno, pues en una tarde de verano, acercándose el final de verano, mucho calor, un zorro estaba debajo de una parra de uvas, al fresquito, durmiendo. De repente abrió los ojos, miró para arriba y vio unos racimos de uvas que tenían muy buena pinta, ¿no? Muy apetitosas. Pensó lo bien que le sentarían ahora tomar esas uvas, intentó cogerlas, se puso a 2 patas, no le llegaba, las parras eran altas, saltó, tampoco, se subió a una piedra, siguió saltando, tampoco, se estaba cansando, cada vez que llegaba menos tenía menos fuerza, y de repente se fijó que en uno de los racimos había un pajarito muy frágil, ¿no? Poca cosa, que estaba comiéndose las uvas que él quería, y estaba siendo testigo de esa situación. El zorro sintió vergüenza de que el pajarito lo viese y se marchó diciendo, bueno, si total las uvas no estaban tan maduras, seguro que no estaban tan buenas, ¿no? Ahí el zorro tenía 2 fuerzas opuestas, quiero las uvas, pero no puedo llegar. Lo que hizo, entonces se sentía mal, lo que hizo fue decir, bueno, las uvas no estaban tan buenas, ¿no? Pues esto explica lo que encontramos nosotros en nuestro estudio. No sé si os imagináis quién era el zorro, si los clínicos o los administrativos. ¿Quién era? ¿Alguna idea? Bueno, pues eran los clínicos. Los clínicos actuaron de esa manera. ¿Por qué? Porque el sistema de control percibido como una amenaza
iba en contra de la necesidad que tienen estas profesiones de autonomía, de autonomía profesional. Entonces el sistema de control como amenaza generaba una disonancia cognitiva en el individuo. Entonces tenían que aliviar esa disonancia, y una forma de aliviarla es mirar para otro lado, ¿no? Volverse ciegos voluntariamente ante situaciones, ante la línea que le marcaban los controles, y desarrollaban estos comportamientos. Sin embargo, los empleados administrativos no tenían esta necesidad de autonomía, y el sistema de control percibido como amenaza no generaba disonancia, ¿no? Entonces el sistema de control no promovía comportamientos desviados como este que os acabo de comentar, ¿no? Entonces creo que contesta parcialmente tu pregunta, es decir, herramientas de control, herramientas como la de Mentimes, hay que pensar muy bien cómo y medir cómo son percibidas por parte de los empleados, para no correr el riesgo de que incluso, ya no sea que sean beneficiosas, ¿no?, sino que correr el riesgo de que tengan efectos incluso disfuncionales, ¿no?, por el hecho de percibirlo como una amenaza. Muy interesante. Yo creo que a partir de ahora ya podemos abrir una charla, coloquio o debate entre nosotros, para no estar yo moderando todo el tiempo, dando la palabra. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Ya han salido muchos temas interesantes, y uno de ellos, los que pensaba ahora, cuando estás hablando de los sistemas de control, y también sistemas organizativos, porque, claro, hay gente que se pone de uñas o me están controlando, otros los necesitan, porque, bueno, piensa que está todo en la empresa más ordenado cuando hay una estructura. Entonces, ¿cómo influye esos sistemas de control o la forma de organizar la empresa en el flujo informal o la productividad incluso, o la cultura también? O sea, ese tipo de cosas, no sé si, Javier, puedes contar algo de tu experiencia. Sí. De hecho, yo muchas veces en las empresas, y lo que veníamos viendo que estaba sucediendo, sobre todo aquí en España, es voy a tomar X decisión por buenas prácticas, porque veo que en Estados Unidos funciona, o que en las empresas que considero de referencia está funcionando, entonces asumir que va a funcionar. Entonces eso aplica con estilos de organización, aplica, bueno, empresas que dicen yo voy a poner un futbolín y creen que mágicamente la cultura de la empresa va a cambiar, ¿no? Entonces, efectivamente, al final tú tienes que ver cómo va a aplicar en tu organización, y cada una está compuesta por personas, las personas son diferentes, por lo tanto todas las organizaciones son diferentes, ¿no? Entonces me preguntabas lo de cómo veíamos nosotros la parte de control desde Mentimes, y nosotros, por ejemplo, en la parte de cultura medimos 4 dimensiones, que es para analizar el estilo de cultura que predomina, ¿no? Entonces, por un lado tenemos contrapuestas un estilo de control versus creativo, y por otro lado un tipo de cultura colaborativo versus competitivo, ¿no? Entonces yo siempre digo también que, bueno, tú puedes sacar la gráfica global de lo que predomina, pero lo importante es irse a lo que decíamos antes, las segmentaciones. Por ejemplo, lo que decías tú, ¿no? Es decir, y esas preguntas que hacemos acerca de esto, nosotros puntuamos, ¿no?, de 0 a 100 cada categoría, digamos, ¿no? Pero en estas concretas, por ejemplo, no puntúan. Tú respondes, pero no puntúan. ¿Por qué? Porque per se no son ni buenas ni malas. Por ejemplo, hay una pregunta que es eso, que a veces percibo sensación de control, o bueno, hay una pregunta específica sobre esto, ¿no? Claro, eso no es bueno ni malo per se, porque tú imagínate, ¿cómo estarías más tranquilo, por ejemplo, siendo controlador aéreo, ¿no? Si hay una estructura de control o la ausencia. Pero si estás en un departamento de diseño, de marketing, ¿qué necesitas? ¿Más creatividad o control? Entonces, nosotros lo que aportamos a las empresas es medir esos estilos de cultura por esa segmentación, es decir, y aparte los contrastamos con estrés, etc., ¿no? Entonces, per se no son ni bueno ni malo, depende de más indicadores de la empresa, y depende ¿sabes?, de tu caso concreto. Bueno, no sé si en estrategia siempre se nos dijo que las tipologías de Porter, ¿no?, de liderazgo de costes y diferenciación, que son... Y enfocado. Y enfocada, ¿no?, de nicho, ¿no? Sí. Que son distintos caminos a seguir para llegar a un objetivo, que puede seguir cualquiera, uno no es mejor que otro, ¿no?, salvo que mezcles los dos.
¿no? Que una empresa pretenda competir Sí. en diferenciación, pero de repente se oriente también a Sí, costes. la híbrida. El caso típico Claro. es IKEA. O sea, es un poco el ejemplo que se pone siempre. Muy de diseño, pero tal vez los costes. Claro. Claro, en cuanto a cultura, no sé si hay o si es recomendable culturas híbridas. Si los indicadores muestran valores elevados o equiparables entre ambas culturas, no sé si eso puede generar una disonancia cognitiva en el empleado, que no sepa muy bien cómo atender. O si es mejor culturas claras, más rígidas. Depende al nivel que te quieras quedar. Si quieres tener un nivel global de un estilo de cultura, sí que puede ser global en toda la empresa, pero cuando lo quieres aterrizar en el día a día a un departamento, un segmento en concreto, va a tener que ser algo diferente, pero es que sale de manera orgánica. Es decir, yo tengo hablado con empresas, yo por ejemplo una empresa que todos trabajaban en una agencia de publicidad y trabajaban todos en una casa bastante grande en Madrid, ¿no? Y cuando estaba hablando de Mentines siempre me hacían referencia, yo les hablaba de la segmentación y ellos pensando, vale, pues podemos hacerla, hablaban como la planta de arriba y la planta de abajo, ¿no? Hacían referencia todo el rato a eso, ¿no? Y luego cuando terminamos, yo me quedé con la duda, cuando terminamos me dice, te enseño las oficinas, ¿no? Y la oficina de eso, era la casa esa que era grande, 2 plantas. Y claro, y estaban las escaleras. Y ellos percibían que había una diferencia cultural de personas, de relaciones, de dinámicas, de todo, la planta de abajo con la de arriba. Es decir, las culturas ¿Pero competían o colaboraban? ¿O eran diferentes, por lo independientes? tanto, al final van a aplicar unas cosas diferentes, ¿no? Entonces, tú al final lo que tienes que buscar que es más óptimo para cada grupo. Luego sí que puedes tener a lo mejor una estrategia global de actitudes o de tal, pero al final las culturas salen de una manera orgánica a través de diferentes cortes, digamos, dentro de Yo la empresa. algo que siempre me planteo es en startups, cuando empezáis, es un grupo, el grupo fundador pues es típicamente 3, 4 personas, ¿no? Que tenéis ya una visión común, las cosas, la filosofía compartida. ¿Cómo se escala eso en el momento que empieza a crear puestos de tamaño, trabajo, se volumen, duplica sí, volumen, ¿no? Porque corres el riesgo, no sé si este caso de los 2 pisos Sí. es un caso que funciona o es algo a evitar. A nosotros también, como caso de uso, también nos tienen venido startups porque cumplen el mismo patrón la mayoría de empresas pequeñas, a lo mejor hasta 20, 30 empleados, una jerarquía más horizontal donde todo el mundo es muy partícipe, todo el mundo participa en la toma de decisiones, todo el mundo se conoce a todo el mundo, entonces es como una cultura muy definida y muy marcada porque está muy acotada a un número pequeño de empleados. ¿Qué pasa? Que bueno, hay una alta cohesión, el producto, si funciona, entra en la ronda de inversión y la ronda de inversión normalmente quiere decir que el producto que están haciendo puede escalar y la ronda de inversión normalmente es para escalar eso y normalmente es duplicar o triplicar el número de empleados. Entonces hemos visto el patrón de startup pequeña, muy cohesionada, una estructura muy horizontal, de repente duplicar, pasar de 20 o 30 a 40 o 60 empleados, el año siguiente, un año, que pasa rápido, volver a duplicar. Entonces, claro, el problema que vemos es donde la gente se sentía partícipe, muy motivada y tal, de repente meten managers donde antes no lo sabía, normalmente es gente de fuera porque buscas un manager con experiencia siendo manager, entonces de repente mi opinión o la percepción de la opinión ya es diferente del empleado, han metido estructuras de control de una manera muy rápida, gente que ya no conoces como conocías antes, entonces se ha repetido, hemos visto en las empresas, en startups, ese patrón de estamos creciendo demasiado rápido y la cultura se nos está rompiendo y la gente se está estresando muchísimo, ¿no? Entonces, eso es algo que hemos visto también bastante. Y una cosa que has comentado antes que me interesa mucho es el tema del estrés, porque dices, hay estrés bueno, estrés malo. Entonces, ¿pero cuál es el límite? O sea, yo me acuerdo cuando Barack Obama tuvo que dar el discurso cuando le eligieron de presidente, y le preguntaron, ¿está nervioso, presidente? Y dice, have a little stress. Un poco. Dice, entonces comentaban los expertos que eso era lo mejor, un pequeño estrés para estar enfocado. Pero claro, hay gente que tiene sus niveles de estrés, son muy altos, asumen y otros. Entonces, una empresa, ¿cómo se puede
gestionar eso? Porque claro, no debe ser fácil, ¿no? A ver, primero hay que entender que yo cada vez que alguien escucho hablar o veo a gente hablar sobre las emociones negativas y positivas, la gente tiene que entender que eso no existe. Es decir, las emociones son adaptativas. Es decir, al final el hambre, el sufrimiento, la depresión, o sea, las emociones que concebimos como negativas, al final es la respuesta del cuerpo para que hagas algo. La soledad es lo que te incita a estar con gente, ¿no? Entonces, si no tuvieras ese sentimiento de soledad, no estarías buscando el quitarlo para... Entonces, al final, y el estrés es lo mismo. Es decir, al final, las reacciones del cuerpo son adaptativas a lo que percibes que necesitas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se vuelve malo? Bueno, al final, cuando, primero, lo que hay que aprender, y deberíamos aprender todos, es el reconocimiento emocional, es decir, saber cómo estamos. Yo siempre pongo el ejemplo de que si le preguntas a cualquier persona cómo se encuentra emocionalmente, pues su lenguaje es bastante limitado. Puedes decir, bueno, estoy enfadado, triste, ¿sabes? Es como muy básico. Tú vas a la escala, hay una escala con un montón de colores que representan todo el lenguaje emocional y son, no sé, como 80, o nosotros tenemos como 80 indicadores, es decir, nos cuesta identificar concretamente nuestras emociones. Entonces, hay que partir primero de aprender a reconocer sus propias emociones y luego cuando se vuelve un problema, cuando se vuelve disfuncional, cuando me está impidiendo avanzar en cosas, es decir, cuando ya deja de ser el motivante para hacer algo, cuando se empieza a convertir en el incapacitante para hacer algo o no hacerlo de una manera óptima, ¿no? Entonces, ahí se empieza a convertir en un problema, porque aparte el cuerpo fisiológicamente también reacciona. Entonces, mucha gente empieza a manifestar pues, dolores de estómago, dolores, migrañas, ¿sabes? Entonces, claro, eso ya no es sostenible, porque esto debería ser acotado a un momento exacto para hacer una acción exacta. Eso sostenido en el tiempo ya se convierte en un problema de salud. Y estos aspectos ya existían hace 50 años y no se estudiaban, o ahora o sea, se sabe más sobre ellos y por eso tiene más relevancia, a la salud mental más importancia, o el contexto de la sociedad ha cambiado y han surgido nuevos problemas, ¿no? O nuevos temas a afrontar. O sea, ¿es algo nuevo o ya existía y de repente ha aflorado? No sé. Sí, esa pregunta me la han hecho muchas veces también, es decir, ¿por qué ahora parece que más? Es decir, y yo siempre pongo el ejemplo de los mineros cuando se trabajaba en el carbón. Es decir, tú cogías a cualquier trabajador de la mina hace muchos años y le preguntabas cómo se encontraban físicamente y te iban a decir bien. Y luego, con el tiempo se descubrió, no me acuerdo el nombre exacto, una enfermedad común. Mononucleosis. No, era por la afectación de lo que respiraban. Entonces, mucha gente terminó desarrollando esta enfermedad. Silicosis. Sí. No lo sé exactamente. Vale. Pues mucha gente terminó enfermando debido a esta causa. La persona se sentía bien, pero lo que no era consciente que estaba expuesta a un agente que le era dañino para la salud. Y por lo tanto, en el momento que se empezó a investigar, se empezó a diagnosticar más, claro, porque ya tienes el conocimiento, entonces empiezas a diagnosticarlo más y también empiezas a entender el impacto que eso genera en la salud, por lo tanto empiezas a regular y a cambiar el contexto. Entonces, yo creo que a día de hoy el estrés es como eso, ¿no? Es decir, muchas veces la gente está estresada y ni siquiera es consciente de que está estresada, ¿no? Entonces, tú le preguntas cómo estás, dices bien, pero te estás exponiendo eso día a día y con el tiempo se va a convertir en un problema de salud. De hecho, como ahora se sabe mucho más de cómo afecta, del impacto en la sociedad, en la persona, en las empresas, claro, es como que ahora estamos siendo más conscientes, por lo tanto hay más. Sí que se le ha sumado dos cosas. Por un lado, el COVID sí que ha demostrado que a partir del COVID hemos empeorado mucho en términos de salud mental a nivel en general en la población y bueno, luego también el uso de las redes sociales también está demostrando que está afectando también negativamente a la salud. Bueno, yo ahí también añadiría, llevado a mi parte, ¿no? de contabilidad, que ahora las grandes empresas también tienen obligación de, además de entregar las cuentas financieras, mostrar datos, indicadores no financieros, el estado de información no financiera, el próximo informe de sostenibilidad. Y una de las dimensiones que debe incluir ese informe es el de trabajadores, que tienes que dar datos, ¿no? Las empresas típicamente pasaban una encuesta a final de año para recogerla y poner el TIC. Ahora se piden ya datos más concretos. Todavía estamos empezando, hay poca experiencia con este tema, pero esto va a retratar
el desempeño de las empresas respecto al cuidado de sus stakeholders y en concreto de los empleados. No sé cómo quedará o cómo se percibirá esos datos de estrés, porque si hay estrés, ahí los datos tendrán que recogerlos en ese informe. Inversores, clientes pueden ser consumidores, pueden ser sensibles a esos datos que reporta la empresa. Es un tema que hay que tratar con cuidado, ¿no? Porque ¿cómo reportas esos datos que, por ejemplo, que obtienes de un cuadro de mando y un sistema de control que está alimentado por sistemas de información como Mentimeter, por ejemplo, ¿no? Cuando sabes que tienes obligación y va a estar auditado. Sí, también hay que entender, para mí no es tanto el que haya o no haya estrés, que desaparecerlo va a ser imposible, sino qué es lo que estás haciendo al respecto del estrés. Porque hay trabajos que inevitablemente, por ejemplo, pues un bombero, nosotros tenemos casos de empresas de seguridad privada, que, claro, imaginaros gente que está en la telefonía recibiendo constantemente llamadas pues, de atracos, entonces esa gente está expuesta a un foco de estrés muy alto. Eso no lo puedes eliminar. Lo que sí puedes hacer es intentar disminuirlo al máximo y ver qué acciones estás haciendo al respecto. Hay trabajos que por vocación no lo puedes eliminar, ¿no? Entonces, para mí, primero, normalizar que existe, pero luego también entender que tienes que tener una estrategia o un plan preventivo de eso, de cómo lo estás frenando, y con eso debería ser suficiente. Has hablado antes del COVID. El COVID ha traído muchos cambios. Uno de ellos es que se ha fomentado mucho el trabajo remoto, que ya existía, pero el porcentaje ha subido. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto del compromiso. Y creo que son los problemas, bueno, no sé si problema o ámbito que muchas empresas, claro, al no estar trabajando físicamente en la empresa, ese grado de compromiso pues se ha visto reducido en algunos casos. Y bueno, en Estados Unidos, The Great Resignation, la gran renuncia, más de 14 millones de personas que abandonaron su trabajo. Diciendo, bueno, todo eso... bueno, no sé, algún comentario o alguna cosa que os habéis encontrado en la empresa sobre este tema. Sí, la gran resignación al final, lo que la gente se ha dado cuenta de vivir una situación tan extrema como esa de aislamiento es empezar a buscar un trabajo en el cual esté más acorde a los valores de cada uno. Sobre todo, yo he buscado artículos científicos acerca del estudio de las principales causas, y una de las principales causas que salían en casi todos los estudios era en no estar de acuerdo con el estilo de cultura y sobre todo relacionados con culturas tóxicas en el trabajo. Entonces, es como que la gente ya no está dispuesta a aguantar eso, entonces voluntariamente han decidido, yo prefiero estar en otro sitio, cobrar menos, que estar en un sitio donde haya una cultura tóxica. Luego, respecto al teletrabajo, sí, nosotros también lo hemos visto, porque en todas las mediciones que hacemos y las entrevistas que hacemos a recursos humanos es que a priori a todo el mundo le gusta la opción de teletrabajar, pero una cosa es que te guste y otra cosa es que te siente bien. Yo le digo que es como la comida rápida, ¿no? Es decir, vas a un McDonald's y a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero otra cosa es que te siente bien. Entonces, el problema que hemos visto es que, sobre todo en aquellas que ya no estaban acostumbradas a teletrabajar, en nuestro caso, por ejemplo, sí, ya teníamos una cultura de teletrabajo, pero cuando te ves forzado, mucha gente está en casa, se siente cómoda, pero no sabe teletrabajar. ¿Qué quiere decir? Pues mucha gente no es consciente del daño que le puede hacer en no separar un espacio, por ejemplo, estar en el salón o en el mismo espacio donde supuestamente descansas y trabajas. Más si es una persona a lo mejor que le gusta estar jugando con los ordenadores, entonces estás 8 horas ahí, ve a jugar, entonces sigues estando en el mismo espacio, ¿no? No saber regular el tiempo de dedicación. Entonces eso lo que ha creado realmente es gente con mucha más ansiedad y mucho más estrés, y muchas veces ni siquiera es consciente que es debido a que están teletrabajando. ¿Qué diferencia hay entre ansiedad y estrés? Que es algo que me pregunto yo muchas veces. ¿Es lo mismo o tiene distintas dimensiones? ¿Se mide de manera distinta? Vale. Es una de las preguntas que hago yo muchas veces a la hora de que se habla mucho de managers y nuevo liderazgo. El otro día yo publicaba en las redes sociales, ¿no?, la pregunta al aire de ¿cuántos managers en España creéis que saben distinguir el estrés y la ansiedad, ¿no? Sabiendo que uno tiene causas y consecuencias que son diferentes. Entonces, si tú no sabes distinguir eso entre tu equipo, no sabes cómo puedes ayudar en ese sentido, ¿no? Estas preguntas son más para Rebeca, que es la parte de psicología, ¿no? Pero sí que es cierto que el estrés, por ejemplo, suele estar acotado a un momento o un evento dado, ¿sabes? Y es por la tensión de ese momento, por ejemplo, dar una charla.
¿no? Entonces eso puede ser estrés. Pero la ansiedad ya implica pensamientos negativos sobre uno mismo, ¿sabes? Puede ser también por una charla, pero pensar que es porque tienes el síndrome del impostor, pensar que no va a valer. Es decir, este tipo de pensamiento ya va más ligado a la ansiedad que el estrés. El estrés puede ser ante un evento, decir, estoy nervioso porque hay mucha gente, y ya está, y te pone nervioso, ¿no? Entonces, claro, las consecuencias y las causas, y a la hora de abordarlos, son totalmente diferentes. Una va más orientada a pensamientos negativos que tienes sobre el mismo, y eso es, claro, es a lo largo del tiempo. A no ser que lo trates y cambies esa forma de pensar y reflexionar sobre uno mismo, va a seguir ahí. Pero el estrés suele estar más acotado a un evento específico. O sea, el efecto sobre el rendimiento de la persona es distinto también, que tenga estrés o que tenga ansiedad. Claro. Entiendo. Sí, sí, sí. Muy bien, pues estamos ya llegando un poco a la hora de cierre y entonces una pregunta rápida, la misma, a los dos, ¿no? Ya que estas son las conversas sobre emprendimiento y queremos promocionar ese emprendimiento también en los alumnos de la facultad. Y entonces, ¿qué consejo le daríais a una persona, alumno o alumna, que quiera emprender y esté contemplando esa posibilidad en el futuro cercano o próximo? No sé, Javier. Sí. Yo, para mí, emprender, primero, ya lo había comentado antes, ¿no? Es decir, unirse a comunidades, en cosas que te inquieten, que te gusten, hablar con más gente, colaborar con eventos, eso enriquece mucho. También lo de los mentores, que lo estáis trabajando, eso es súper importante. Y luego, el hecho en sí es buscar algo que te incomode, que no estés sin resolver, ¿no? Porque al final emprender, sobre todo en una startup, es enfrentarte, es una montaña rusa emocional. Mientras estás arriba, claro, te vale cualquier motivo, pero cuando estés abajo, lo único que va a ayudar a mantenerte, a volver a remontar, es que estés obsesionado con querer resolver ese problema, ¿no? En mi caso, y es algo que me he dado cuenta cuando estaba haciendo la carrera, es decir, yo necesito, cuando sea una persona muy mayor, mi sistema de salud me cuide mi salud mental. Entonces es como que me obsesioné con esa idea y para llegar a eso tengo que empezar a hacer cosas ahora. Entonces es como que mi brújula vital fue hacia ahí. Entonces eso es lo que me motiva, que cuando esté abajo tenga claro, y hasta que no resuelva ese problema no voy a querer parar, ¿no? Entonces tienes que buscar algo que digamos que te incomode, que nadie haya resuelto, ¿no? Para poder tener la motivación para resolverlo. Ernesto. Pues yo fui emprendedor en su momento también, vengo de una familia también emprendedora, tengo amigos... ¿Sector? ¿De qué sector? Agroalimentario, sí, conservas, vino. Y bueno, trabajé en la empresa familiar y después de este recorrido, reflexionándolo, yo creo que hay momentos, hay perfiles y momentos. Yo creo que hay perfiles de personas que no tienen perfil de emprendedor, igual que hay personas que no tienen perfil comercial y no los vas a poner no las vas a sacar a la calle a vender porque no es lo que le gusta, no valen, no están cómodas. Yo creo que para emprender también hay que tener un perfil, y dentro de las personas que tienen perfil yo creo que hay momentos también. Tengo amigos que trabajaban por cuenta ajena y estaban deseando montar su propio negocio, pues estaban con ansiedad de montar su propio negocio, y tengo conocidos y amigos que tienen su propio negocio, lo que están deseando es trabajar por cuenta ajena. Entonces yo creo que son momentos, y en cuanto veas tu momento, pues actúa para no tener que reprocharte nada en otro momento del tiempo. Desde la facultad tenemos que poner en conocimiento de nuestros estudiantes qué es emprender, los recursos que hay, las consecuencias que puede tener, ¿no? de éxito, de fracaso, de sacrificio, a lo mejor de la vida personal, pero tampoco forzar. Yo creo que no conviene, y porque esté de moda emprender y las startups, que es un sector apasionante, pero forzar... Está de moda la promoción del emprendimiento. No sé si está de moda emprender. Pero bueno, no sé cómo decir. O sea, Sí. tampoco hay tanta gente que emprende. No sé, pero si vemos las noticias económicas, pues vemos continuamente, aunque este año parece que va un poco, frenado un poco. frenó, pero vemos rondas de inversión
en empresas y en proyectos. Ya a veces ni siquiera son empresas todavía. Son proyectos con expectativas y claro, ahí es un ambiente que entiendo que sea muy atractivo para mucha gente. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a Javier Ernesto por asistir y a todos los presentes. Y nada, os emplazo para la siguiente conversa sobre emprendimiento que será dentro de muy poco. Vale, gracias. Muy bien.